¿Cómo es crecer en la casa de un science valiente? ¿Cómo es crecer en la casa de un docente, referente, animador, ilustrador y sobre todo apellido ilustre? ¿Cómo es convertir la voz que está contenida dentro de un hogar en voz propia? ¿Cómo es escaparse? ¿Cómo es pensar en el no estilo para conseguir el propio? Charlamos con uno de los autores más reconocidos de los últimos años en la República Argentina y en Europa, que es muy joven, pero también logró desde mucho antes, desde muy jovencito, que las miradas se posasen en su trabajo. Te invitamos al universo de Frank Momo, Sarna, el hipnotizador, el animador, Sigilo y otras tantas historias más. Te invitamos al mundo, al universo de Juan Sáenz Valiente, Juan Ungo. Juan, bueno, yo no sé si llamarte Juan o Juan Ungo, supongo que con Juan hacemos una abreviación. Sí, sí, soy la misma persona. La misma persona. Sí. Este, naciste en el 81, somos coetarios, podemos decir, ¿no? Entonces, a veces cuando uno se encuentra con alguien que más o menos tiene la misma edad, aparecen un montón de vínculos, influencias que tienen similitudes, salvando la distancia de los gustos y de cada casa. Sí. Ahora, nosotros tenemos, o por lo menos yo tengo una imagen de vos, de alguien que se crió en un mundo vinculado al arte. ¿Me puedes contar un poco de esa niñez a partir del 81 y tu vínculo con, obviamente, el dibujo, pero con un montón de otras ramas artísticas? Bueno, sí, yo tengo por un lado a mi madre que es arquitecta y a mi padre que era director de cine de animación, pero si bien lo que hacía más formalmente era eso, en esa época, en los principios de los 80s, las carreras no estaban tan especializadas como lo están hoy. Entonces, él también era diseñador gráfico, fotógrafo, ilustrador, cineasta, si se quiere. Era como que en su taller se hacía de todo un poco. No estaba tan puntualmente hecho el tema así. Y además, en esa época, todo lo que eran ese tipo de oficios estaban más comprometidos con un montón de instrumentos físicos que, digamos, hay un montón de esas materias que hoy en día se resuelven todas en la misma computadora, y en esa época necesitabas un cuarto oscuro, una cámara de fotos, una cámara de cine, una ampliadora, pinceles, herramientas, un tallercito con destornilladores, no sé, era como un taller enorme que tenía mucho más compromiso físico con la materia, ¿no? Si se quiere. Ujú. Y entonces, además, a diferencia de otro tipo de... Me fui más al lado de mi viejo, ¿no? Porque al lado de mi vieja eran muchas personas en la casa dibujando planos, que también es lo mismo, también resolviendo algo que fue imaginado desde la imagen, ¿no? Total. Antes de ser concretado. Digamos, la arquitectura comparte con la historieta, con el dibujo animado, con todo eso, el mismo principio, que es algo que se imagina visualmente, ¿no? Total. Así que eso, hay una compatibilidad. Pero en lo de mi viejo lo que pasó es que, bueno, por un lado también era el contexto ese, que era, no justo en el 81, pero sí en el 84, más o menos en esa época, que es cuando que se acaba la dictadura y empieza todo un boom cultural que explotó. Yo me acuerdo que había una especie de destape así. La primavera alfonsinista. Sí, exactamente, esa misma. Que vos, al igual que yo, calculo que la habrás vivido. En esa época, tener 2 años más o 3 era una enorme ventaja, pero yo tengo un recuerdo borroso de cuando empezó cuando empezó eso, que fui a la plaza, me llevaron a la plaza, yo ni entendía por qué, me habían dado una matraca enorme que yo revoleaba y después nunca entendí si era eso o era México 86, pero no, después me enteré que era así, efectivamente era eso. Bueno, volviendo al tema, la cuestión es que en lo de mi viejo había mucho movimiento de, de- con todas las animaciones que él hacía. Él hacía animaciones para publicidad, pero no se limitaba al dibujo animado, sino que se limitaba, sino, digamos, se expandía la productora a hacer también
experimentaciones en otras técnicas como son el stop motion o animación con arena, con recortes, digamos, unas publicidades bastante locas que hizo. Y él era profesor también en la UBA y en Avellaneda. Sí. Y claro, y ahí agarraba a todos los alumnos que más o menos veía que le podían servir y se los llevaba a laburar con él. Yo sabía también mucho pendejo, digamos. En ese entonces para mí eran todos adultos. Claro. Pero claro, pero había muchos pibes de entre 20 y 25 años laburando ahí. Y llevaban las revistas Fierro, la Heavy Metal de esa época, la revista, Sí, claro. digamos, que había mucha movida así de esa época bien ochentosa con las tapas de... Scorpio. Claro, sí, todas esas movidas y el comienzo de esa ciencia ficción ochentosa, no me sale el nombre, pero esa época tiene un nombre, toda esa movida de Chichón y de Moebius. Sí, como el Como, cyberpunk. exactamente, sí, como el cyberpunk, toda esa onda como de personas con crestas y hierros oxidados, ¿no? Sí, mujeres semidesnudas. Esa mujer, tal cual. Todo ese mundo como que me pegó muy fuerte de chico, estaba yo rodeado de eso. Y al mismo tiempo también en el sótano estaba otro alumno de mi padre que se llamaba Leandro Panetta junto a Cristian Grúas, que hacían muñecos de látex. Mm. Después Panetta fue el que después se separaron, ¿no? Pero Panetta es el que después hizo la creación artística de Cara de Barro, de Berebo TV, del Parque de la Costa, que Sí. ahí que lo hicieron con Podetti, con Falló, con Pez, un montón más. Y Cristian Grúas después se especializó más en todo lo que es, digamos, todo lo que era el terreno de látex y de efectos especiales. Después laburó en Highlander, es el que hizo La Llama que Llama, Mira. y un montón más de hits así, de muñecos que están por ahí dispersos en las publicidades nacionales. Pero bueno, estaba todo yo rodeado de ese mundo, o sea que era inevitable no poder influenciarme de todo eso. Además, lo importante es que todo eso, digamos que era lúdico, yo veía como la gente adulta se lo tomaba en serio. Entonces, para mí desde siempre fue algo como que es en serio eso, ¿no? Es como para un doctor operar, digamos. Para mí, yo Claro. veía gente de barba que hacía eso. Así que viste Claro. que O uno sea, llega, viste, de chico quizás copiando algo, pero yo ahí los tenía ahí viendo ahí que se lo tomaban en serio. Entonces fue para mí eso, como con esto no se jode. claro. Claro, bueno, el oficio, digo, es un oficio. Sí, sí, tal cual. Ahora, en ese contexto, digamos, vamos a ponerlo en una palabra, con artistas dando vuelta en la casa todo el día. Sí. em, ¿Te acordás de esos primeros intentos de dibujo tuyos? No. O sea, sí. No me acuerdo cuál fue el primer intento. O sea, de hecho, me lo acuerdo porque mi madre guardó, digamos, con mucha dedicación, con mucho cuidado, todos los originales míos. Entonces, creo que tengo por ahí el primer dibujo que hice. Mm, Pero es más, yo me acuerdo de ese momento que haber sido mágico, en el que uno agarra un palo, lo apoya sobre una hoja digamos, lo arrastra y queda marcado un trazo. Decís, ¿qué pasó acá? Que calculo ese claro, momento es que le pasó a cualquier niño la primera vez que agarró un lápiz o un marcador, ¿no? total. Y, Eh, pero- y en ese sentido, digo, por ejemplo, digo, estaba tu viejo ahí adentro, que era un tipo que si no estaba dibujando, estaba animando, o sea, ¿fue en parte un maestro, fue en parte una influencia? ¿Cómo era esa cuestión? Digo, sabiendo que vos empezabas a dibujar. sí, fue todo eso mezclado. O sea, yo en realidad tengo todo, como están los documentos de eso, digamos, están todos los dibujos míos desde chico. Yo los veía y me contaban las historias de cuando lo hacía, entonces la verdad que no sé cuánto recuerdo y cuánto reconstruí, pero en todo Claro, caso, claro, yo tengo un concepto muy nítido de todo ese momento y sí, por lo que tengo entendido, por lo que recuerdo, sí, mi viejo desde el principio me impuso la disciplina con el dibujo, ¿no? Pero más que todo, yo creo que fue también fue un buen equilibrio entre dejarme divertirme y bajar reglas, ¿no? claro. Porque en un principio yo creo que también lo que le pasa a todo niño es que tiene mucha ambición, o sea, no está conforme a un niño cuando dibuja esos monigotes que uno hace cuando es niño. Uno quiere dibujar algo mucho más complejo, pero no le sale. Claro. Entonces yo me acuerdo estar muy frustrado de chico por imaginarme algo muy concreto y no poder concretarlo en el papel. Entonces él me dijo, ¿cómo hago esto? Y quizás ahí él sí, desde ese punto, desde ese lado, se puso a tirarme yates. Mm, Y inevitablemente sí, después empezaron los primeros problemas, digo, pero no me sale la cara, yo digo, quiero dibujar ese tipo y no me sale. No dice, pero fíjate que, no sé,
vos la frente, como la frente tiene mucho menos información que lo que hay de los ojos para abajo, la dibujás más chiquitita, pero fíjate que el tamaño de la frente, digamos, de los ojos para arriba es el mismo tamaño que tenés, digamos, de los ojos hasta la parte de arriba de la cabeza es la misma distancia que hay de los ojos hasta el mentón. Claro. Y uno siempre la parte de la frente la chica porque dice, no, ahí no hay información. No sé, me Ujú. empezaba a tirar esos yates, y digo, no, pero no me sale, quiero dibujar el fondo, no, fíjate la perspectiva, hasta el punto de fuga, no sé, me empezó a explicar eso bastante antes de lo que se le suele explicar a los alumnos de una clase de plástica en un colegio, si se quiere. Claro. Eh, Bueno, tenías información de primera mano. sí, sí, en ese sentido sí, o sea que fue bastante, no sé ¿cómo se dice? Cuanto antes que cualquier otro niño, pero no, pero lo que sí es verdad que en el cotidiano toda esa parte lúdica se mezclaba con mucha disciplina. Claro. Eh, Cuando te decís disciplina, significa esto de lo disciplinar. O sea, fíjate, no sé, tomar medidas, usaste herramienta, ¿a eso te referís? Sí, sí, es eso, exactamente. Sí, siempre había mucha técnica. Además, mi padre era muy, muy técnico. Digamos, como era profesor, también tenía mucho espíritu didáctico Claro. y me imponía mucho, digamos, me imponía todo un punto de vista muy, muy poco plástico, si se quiere. Mm, Era más técnico más que plástico. claro. O sea, era O un sea, tipo que, por ejemplo, no se manchaba. No, perdón, sí. no, no, que, bueno, mirá lo que acabas de decir, un tipo que no se manchaba, o sea, era metódico. Sí, sí, o sea, nunca lo viste esa imagen del pintor con el overol lleno Mm, de pinceladas. sí, sí, sí. No sé si es como una especie de cliché, pero él tenía un guantecito que se ponía en la mano y pintaba con acrílico, viste, con un cuidado increíble. Nunca lo vi. Era casi ingeniero, era de profesión. Es un ingeniero que no llegó a recibirse, pero es medio raro. Cursó la materia la carrera de ingeniería 2 veces. Porque una Claro, vez la abandonó ahí nomás, casi de terminarla, y después no le funcionó, entonces la volvió a hacer y la volvió a dejar. Entonces casi que la hizo técnicamente 2 veces. No oficialmente, no tiene el título, pero la hizo 2 veces. Entonces era muy capo en ese sentido, entonces siempre estaba como haciendo los mecanismos él. Y ahí se engrasaba un poquito las manos, ¿no? Pero, un poquito. sí, pero nada más, ¿viste? Después en pie de beso, pero no era algo así de enchastre como podría ser, no sé quién. No se me ocurre, pero Claro, por sí, ejemplo, no sé. Jackson Pollock. claro, exactamente, Jackson Pollock, o si querés más en nuestro terreno, el de un Alonso Claro, o, o claro, un claro. Scafati, ponele, ¿viste? Scafati, no sé, quizás ese Manchado. es el prolijo, ¿eh? Sí, quizás no, pero Sí. quizás me lo imagino un poco más un tipo que hace más quilombo cuando pinta. Pero no sé, quizás estoy diciendo cualquier idiotez, no, 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 no pero lo he se chequeado. entiende, digo, son distintos métodos, por decir, ¿no? Sí, Distintas sí, sí, formas. Vos sabés que, bueno, antes que empecemos a charlar oficialmente, por decir, te decía que por los pasillos de arquitectura, sí. diseño y urbanismo, donde yo estudié imagen y sonido, el apellido Sáenz Valiente, a fines de los 90, flotaba a ver, estaba dando vueltas por todos lados, digamos, ¿no? Sí. Por el taller, y por lo que se hablaba del taller de animación, etcétera. Em, por lo tanto, digo, yo no tuve la suerte de tenerlo de docente, pero al margen de eso, era algo que se escuchaba fuertemente, entre otros nombres, por supuesto, en esa época. Eh, ¿Cómo es tener a tu propio padre de maestro? Digo, a veces puede no ser sencillo eso. Que yo en el momento, viste, salvando la distancia, ¿no? ¿Viste cuando los hijos de los actores le preguntan qué se siente tener un padre famoso y que dicen, Claro, no se sí, dan cuenta, para ellos era común? sí. Obviamente, aclaro, salvando la distancia, ¿no? Pero digamos, yo nunca entendí y nunca lo vi a mi padre como un docente. Me acuerdo que él me contaba que daba clases, pero recién yo fui a la UBA, creo que cuando yo tenía 18, 19 años, recién fui y lo veí a él hablándole a un público en un aula con Gigante. un pizarrón, claro. Antes no lo había entendido muy bien. Porque además como los alumnos venían a laburar al taller y estaban ahí, viste, yo medio que como que los cruzaba y no entendía que eran alumnos en otra parte, no lo concebía muy bien. Claro. Y ahí fue cuando dije, mira qué loco, este tipo, claro, le explica a los otros. Pero lo que sí me pasó con eso fue muy, claro, en ese sentido eso nunca tuve ese peso de verlo como un docente. Él era mi viejo, viste, era Claro. exigente conmigo, pero era mi viejo. Pero después lo que me pasó en un momento es que mi viejo era muy jodido en el sentido que no se permitía festejarme mucho. Mm, Ya no me festejaba mucho.
Es como si, Los logros, decís vos, por ejemplo, o sí, encontrarte con algo. sí, es como que él tenía la premisa, si se quiere un poco exigente, de que estoy llevándola un poco al extremo, ¿no? Pero de que si me lo festejaba yo me agrandaba. Entonces tampoco tampoco hay que tirarme muchas flores. No, no me quería tirar muchas flores para que yo no me la crea demasiado. Mm. Pero, Humilante todo, como dirían por ahí. exactamente. Pero a mi juicio se le iba un poquito la mano. Como Mm, que, ojo, fue un padre recontra atento, lo digo como una crítica constructiva ya tarde porque estiró la pata, ¿no? Pero, digamos, si le podía criticar algo, yo era eso, que era bastante, se le iba la mano con el rigor, si se quiere. mm, Y me pasó después, cuando fui a verlo ahí en las clases, porque yo lo fui a ver, no me acuerdo cuándo fue precisamente la primera vez que lo fui a ver. Creo que una vez lo fui a ayudar con algo, le fui a llevar no sé, lo habré acompañado cargando algo cuando ya era más o menos grande, o lo acompañé una vez a una clase porque falté al colegio, no sé cómo fue, pero ya fue de grande. Y después yo intenté hacer, digamos, el CBC, duré 2, 3 semanas, y ahí sí conviví con él en la UBA esas 3 semanas. mm. Y de repente fue muy loco que lo vi ahí y venían los alumnos a mostrarle los trabajos y él era mucho más generoso que conmigo, les tiraba más flores a ellos que a mí. Mira. Y medio que en el momento me enojé. Y me acuerdo Y que se lo bueno, planteé sí, y todo. Sí. Y después me di cuenta que él lo hacía porque me quería y paradójicamente a los que le tiraba flores no les importaba tanto. No, claro, digamos, perdón, a él no los consideraba tan importantes como a mí. claro, Muchas veces como si no les importaba mucho lo que hacían los otros, hacía eso, o quizás por un tema de que correspondía, claro. tenía que ser un tipo que tenía que festejarles más a ellos. Vos sabés que, digo, esto que comentás de cierta exigencia paternal, por decir, digamos, o sea, en el buen sentido, Sí, creo que es algo también generacional o de, yo no sé si hoy esto ya fue, bueno, vos lo sabrás pronto, digamos, sí. em, no, que hoy ya no funciona así, pero creo que en otras épocas estaba esto como de exigir o tener ciertos niveles de exigencia, padre, madre, el que sea, hacia los hijos, sabiendo que eso les iba a hacer, entre comillas, bien, Sí. ¿no? Es algo de Sí, es un tema epocal, muy loco. Sí, 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 yo no sé hasta dónde es algo que no sé responder, pero yo me hago el mismo planteo. Me desvío, pero te voy a dale, decir algo sí, que viene al tema, ¿eh? sí, Hace poco me encajaron acá para dar unas clases en unos colegios, acá en Francia, estoy en Francia, ¿no? ujú. Directo Este, desde Francia. directos de Francia. Y en unos colegios y te tenían que hablarles de Argentina y un poco de mi profesión y hacerles hacer unas actividades. Entonces, bueno, fui y preparé una especie de un esquemita y les di la charla a unos niños, niños, había de todo, había entre primario y secundario, ¿no? Para todos les hice hacer unos ejercicios de creatividad, así se quiere, ¿no? Como de hacer unas historias, inventar unos guiones y dibujarlos. Ujú, Y los profesores me decían que estaban impresionados, dice, qué bueno que hagan algo así porque nunca tienen espacio para hacer nada creativo acá. Dice, están eufóricos porque están creando, y eso, que es algo que es muy... Me contaban después los profesores, pero no me dijo una sola, me dijo más de una maestra, ¿viste? Después cuando terminó la clase, cuando íbamos después a almorzar, mm. y yo dije, qué loco, porque no sabía eso, pero ahí ahora voy a hacer la conexión con lo que decías vos antes. Francia es uno de los lugares que culturalmente es más fuerte en el mundo, digamos, Claro. a nivel actores, cine, historieta, ilustración, pintura, literatura, lo que quieras, digamos, son un peso pesado. Sí, sí, claro. En Europa es Y un puntal. sí, más allá de que sea mucho por migración o porque absorban también de muchas partes del mundo, tiene mucha producción local también, digo, de franceses que hacen, Sí, por muchísima en tradición. todas las áreas. Sí. Y vos decís, qué loco, mirá, y todos estos tipos, que son uno de los más fuertes con eso, no lo están fomentando desde la educación. O sea que Sí. yo creo que es algo que, ojo, no estoy diciendo que esté bien que sea así, ¿eh? Pero creo que es algo que es más fuerte que la formación. Yo creo que si uno tiene el impulso de crear, trasciende todo eso. Yo creo que es Te referís a la ya digo. formación, otra vez entre comillas, formal, digamos, ¿no? O sea, las estructuras educativas. Sí, no sé hasta dónde el hecho de reprimir o no reprimir va a evitar que seas o no
artista. También es muy raro porque de repente, viste que hay momentos eso, lo que decíamos antes, que en Argentina termina la dictadura y empieza ahí un destape expresivo, entonces dices, bueno, la represión evita eso. Pero de repente en Chile terminó la dictadura y no hubo un destape tan No, equivalente artístico, si se quiere. no, no. O de repente también, a mí me parece que quizás con la represión de repente también hay un montón también de autores que lo hacían por abajo, pero hay un montón también de expresión. Digo, la verdad que no sé, no sabría responderte, pero lo que voy es que intentando analizar los diferentes wins como que no logro encontrar descular el misterio de por qué. O si viene de algo con un tema de la educación o no, si el rigor ayuda a que uno tenga más creatividad o no. O que se fomente en uno, ¿no? Claro. No sé. Ahora escúchame, no siempre fuiste niño, en algún momento empezaste a ser un adolescente, un jovencito, Sí. y empezaste a dibujar historietas. Uno, ¿por qué las historietas aparecieron en tu vida? ¿Qué historietas? Eh, y cómo empezaste a producir, digamos, ¿no? Porque me imagino, digo, otra vez con esto que decías vos, en la educación formal no hay, acá tampoco, demasiada insistencia en la comunicación a través del dibujo, más allá de artes Sí. plásticas. Eh, bueno, ¿cómo te llevas vos con eso siendo un adolescente y empezando a hacer tus primeras armas? Y justo el momento de adolescencia es el momento más flojo, si se quiere, para mí, en cuanto a la producción, ¿no? Porque era un momento en el que, bueno, por un momento pasa eso, que es el momento en el que uno dibuja de una manera más fea, para mí es el momento en que uno tiene el peor gusto, la peor ambición, no logra todavía domesticar realmente el estilo, y además a mí se me sumó, no sé si a todos les pasa, que en la adolescencia en mi colegio era un colegio en el que si te interesaba algo, eras un imbécil. Como que esa era como que era un grupo mío que se formó en el colegio, que era la onda de vagancia, de no hacer nada, Ah, y como que tenías que ser un piola vago, si no medio que claro. eras un tarado. O sea, Me- si eh, te metías en alguna que te gustaba, era como, che, loco, estás trabajando demasiado. sí, tal cual. Entonces medio como que tenía que ser un poco de rebeldía y ahí medio que, me acuerdo, dejé de dibujar. O dibujaba eso. Tenía talento, dibujaba bien, si se quiere, digamos, era como uno de los que dibujaba bien ahí del grupo, ¿no? No sé si era Mm, el que mejor dibujaba o había otros que también dibujamos. Siempre hay uno más que dos o tres, pero estaba más o menos ahí, era como de los que me destacaba. Y sí, hacía alguna caricatura, algún profesor, algún tema así, pero no estaba produciendo mucho. No, claro. no era un tipo que se la pasaba dibujando en esa época. Más que todo después empezó cuando, cuando terminó el secundario, que bueno, ¿qué vas a hacer? Y me acuerdo que eso, intenté hacer diseño de imagen y sonido, que no funcionó. Mirá, casi somos compañeros entonces. Sí, claro, porque vos entraste, sí, vos tenés 3 años más que yo, pero Sí. entraste ahí. Sí, yo creo que sí, superaba eso. Después, ahí ya, cuando uno pasa al CBC, ya todo se mezcla un poco Mm, más, como que hay unos que deben materias, otros que entran, no sé qué, ya que no es total. tan estricto como en el secundario, ¿no? La universidad es como Ujú, que tenés gente de otras materias, no sé, no, sí, nos hubiésemos cruzado seguro. totalmente. Mira, Pero ¿qué hubiera escúchame, pasado? la decisión de dedicarte a dibujar, ¿en qué Ah, momento sí, no, fuiste? sí. Claro, ahí sí, perdón, que me he ido por las ramas. En un principio yo no, lo que sí me pasó es que no tenía tan definido que iba a ser dibujo lo mío, porque me gustaba también el cine, digamos, no estaba tan limitado solamente al hecho de dibujar. Yo quería más imaginarme historias y llevarlas así con la imagen, pero no tan limitado y quizás más abierto a otros géneros. Por eso justamente me puse a estudiar eso, imagen y sonido. Ujú. Pero después lo que me pasó es que no pude. El CBC realmente me superó. Dicen que es una especie de filtro, de mecanismo de filtro. Y Y es difícil. si a mí, en mi caso, me acuerdo que es como si fue un filtro, como que hicieron la primera barrida y estaba yo colgando del alfeñique y ¡prá! Me revolearon, caí lejísimo. Es que digo, uno viene del secundario y es un ambiente hostil, en el sentido de no de que alguien te pega, sino que vos llegas a semejante monstruo como las universidades de Ciudad Universitaria. Sí, Te sentís pequeñito y los docentes ya tienen otro rollo. sí. Todo es muy diferente para un pibe de 17, 18 años. Sí, además yo me acuerdo que también había cierto morbo de la gente porque
un poco de mi viejo, si querés también, pero más de uno, porque yo iba a un colegio privado. Mm. Y me acuerdo de todos los que habían tenido una educación pública, me han dicho, vas a ver ahora, se te acabó la joda, vas a ver lo que es. Y de repente me acuerdo que llegué al aula y, por ejemplo, eso, que viste, llegabas y no había sillas, entonces Claro. tenías que ir a buscarlas a otro aula y entrabaste y después no había lugar, entonces tenías que escuchar la del CBC, viste, después todos van dejando, pero el principio del CBC, que son muchos y todas Uf. las mismas carreras mezcladas ahí, eso, tenías que escuchar un aula desde afuera un pasillo, y me acuerdo que después lo contaba eso, y dijeron, viste, viste. Y yo, sí, pero digo, no sufrí, no me pasa nada, puedo ir a buscar una silla a un pasillo. Claro. Digo, puedo escuchar perdón, puedo ir a buscar una silla a un aula de al lado, puedo escucarlo desde atrás de un pasillo, pero la verdad que tenga que tener placer como si fuese una tortura, como diciendo, viste, ahora, viste lo que Vas a es. saber lo que es el rigor. Sí, y decís, la verdad que no me interesa. Claro. Pero no fue ese. Por un lado, fue un tema que también yo era casi adolescente. El orgullo de eso, viste, decir, viste, esto no me interesa porque todo esto me lo están, como que les tengo que hacer sentir a todos que como que cumplí una suerte de karma ahora por haber ido a un colegio privado. La verdad que no me entusiasma. Y después Claro. el otro tema también, que el CBC era horrible, yo lo encontraba, porque una especie de educación con la bandina, porque sentía Claro. que era como una especie de mezcla de todo, pero la verdad que no era un ciclo, no era un básico común, como dice el nombre. Terminaba siendo la nada, porque no era si me decís que me dan una formación cultural que me potenciaba lo que yo después iba a ponerme a estudiar, hubiese sido un golazo. Sí. Pero la verdad que no lo sentía así. No, es un sistema de ingreso, punto. Por eso yo quería, me acuerdo que yo tenía una ilusión que me habían dicho, bueno, empieza la facultad, ahora vas a ver cómo, viste, vas a hacer lo que realmente te gusta, vas a encontrar a tus verdaderos compañeros de la vida, vas a potenciarte con todos tus logros. Y yo me acuerdo que llegaba a mi casa y me acuerdo en ese momento tenía ganas de hacer una historieta. Estaba haciendo mi historieta, y llegaba y tenía que hacer 5 dibujos de una manzana, una maqueta para proyectual, un coso, y eran todos como tareas de plástica, de educación plástica del colegio, pero lo mismo, Ujú. ¿viste? La complejidad era más o menos la misma. Yo digo, esto no me está llevando a nada, me está Claro. obstaculizando para hacer lo mío. Me acuerdo que dejé la facultad y me puse a dibujar, bueno, ahí me puse a dibujar la historieta y estaba pero feliz. Y me acuerdo que me despertaba todos los días y me ponía a dibujar, no paraba de dibujarla. Era, yo solo vine a hablar por teléfono, una historieta basada en un cuento de Gabriel García Márquez, Ujú. que la estaba adaptando y estaba muy contento con eso. Y ahí me engancharon y me dijeron, bueno, pero pará, dejaste el CBC, ¿qué querés hacer ahora? Me dijeron mis viejos. Y yo, no sé, no quiero ser, realmente no es de vago, yo no era vago en ese sentido, Mm. pero no encontraba nada que me encarrilara. Y de repente me dijeron, no, pero algo tenés que hacer. Y dije, me puse a investigar y descubrí que historieta, en ese momento al menos, no tenía una carrera formal. No sé si ahora hay alguna o no. No, Dije, en con la esto universidad no. no hay. Entonces dije, con esto los cago. Porque si digo que soy dibujante de historietas, listo, no tengo cómo estudiarlo. Entonces, viste, pues si hacías guión, tenías carrera de dramaturgia o literatura, digamos, Claro. tenías maneras. Si hacías ilustración, tenías bellas artes. Si hacías cine, tenías la FUC, la ENERC, el imagen y sonido. Pero si eras dibujante de historieta, no tenías carrera. Entonces, para que no me rompa las pelotas, dije, soy dibujante de historieta. Y me limité justamente ahí, es donde me cerré. Yo antes tenía más mundo, digamos, tenía más margen, más abanico de intenciones, ¿no? Claro. Pero es lo mismo también cuando uno es chico que dice voy a ser astronauta, voy a ser bombero, como que después se te van achicando los márgenes y decís, bueno, Total. no puedes hacerlo todo. Y en ese momento, bueno, lo que sí me pasó, si querés a mi juicio, es que me limité demasiado en el sentido que dije, soy solo dibujante de historietas. Por eso al principio yo no quería hacer guiones porque no me animaba, no me consideraba alguien apto para hacer un guión, porque no había hecho ninguna materia, ninguna carrera Claro. De escritura, digamos. escritura. Sí, y después lo que me pasó es que con esa misma de yo solo vine a hablar por teléfono, me fui a Francia en el 2003 y a buscar laburo, y ahí mostrando esa historieta conseguí laburo. No pude publicarla esa porque estaba basada en un cuento de Gabriel García Márquez y por un tema de derechos era imposible, porque le habían hecho Crónica de una muerte anunciada y la adaptación cinematográfica y no le había gustado, creo entonces después Gabriel García Márquez odiaba todo lo que fuese una adaptación, y tenía la representante que era Carmen Balcells, que Ujú. era
me acuerdo, la intentamos, yo tenía editores interesados en Francia para publicarla y la intentamos contactar, le mandamos cartas, justo tenía un amigo que vivía a la vuelta, fue a tocarle timbre, a dejarle cartas, no sé, no hubo caso. Pero bueno, volví con el laburo y la editora me dijo, bueno, pero si querés hacemos algo con Trillo, si querés. Dije, listo, perfecto. Y fue cuando hice Sarna con mi primera historieta con Trillo. O sea, lo primero que te tiran es trabajar con Trillo. Sí, eso fue increíble. ¿No te explotó la cabeza? Sí, obvio. Además, fue tan raro que yo ni me lo esperaba. Porque la mina fui a verla, yo no sabía quién publicaba, no entendí nada. Me acuerdo que fui a ver esa mina porque Orenstein de Rayo Rojo, el Ujú. dueño de Rayo Rojo, la conocía y sabía que yo iba a Francia y me dijo, anda, habla con esta mina de mi parte. Y yo no sabía que era Jaroch, Elizabeth Jaroch, se llama la editora esta, que es la que publicaba a los argentinos, digamos, en Claro. Francia, que es la que publicó El Patito Saubón de Nine, la que publicó Cosecha Verde de Trillo Uf. Mandrafina. No, o quizás estoy diciendo cualquier cosa. No, pero Pero Patito Sabón seguro. Patito Saubón seguro. Después a Rizzo, a Mandrafina lo publicó seguro, a Trillo también, digamos, a todos ellos, a Bernet también, todos ellos los publicaba ella. No sé si puntualmente publicó Cosecha Verde, ahora me entra la duda, pero si no, eso, estaba en contacto con ellos. Mm. Y yo no lo sabía eso, me entré ahí. La cuestión es cuando vuelvo a Argentina diciendo, bueno, voy a empezar una historieta con Trillo, con todos ellos. Todas mis tías, todas chochas, qué bueno, no sabés, Juan publica en Francia. Digo, pero escúchame, me están alegando que publicó en Francia y esto lo logré gracias a la historieta que hice, mientras ustedes me decían que era un vago que no hacía nada porque no estudiaba nada. De repente me di cuenta que la gente vos le venís con algo que implica estatus, como le nombras editor Francia, y ya estabas aprobado por Claro. hacer lo mismo que estabas haciendo antes, que sin esas etiquetas les parecía que eras un descarrilado, ¿viste? Claro. Son las Entonces, bueno, estructuras que se van construyendo a nivel social, ¿viste? Como de qué vas a trabajar, de qué vas a estudiar. Este, así como a vos, digo, también, compartiendo un poco esto en la charla de coetarios, sí, mi viejo, la primera pregunta cuando yo le dije voy a estudiar Bellas Artes, me dijo, vos sabés que te puedes morir de hambre de esto, ¿no? te dijo eso, en Este, serio. claro, Sí, cómo condicionan, es increíble. claro. Así todo, ¿viste? Hay un momento en donde si los padres tienen cierta flexibilidad, te dejan hacer porque ya sos, no digo adulto, pero por lo menos estás tomando decisiones. Eh, Sí, además a mí también, pero yo me acuerdo también, mi viejo me dijo, hacer una carrera es como hacer gimnasia de croqueta, me dijo. Vos tenés el cerebro, son como abdominales, ¿viste? Vos tenés que hacer gimnasia de croqueta. claro, Si no, ¿sabes? ¿viste? Perdés intelectual. Entonces yo me acuerdo que tenía miedo, me acuerdo, esto era terrible. Ahora me cago de risa, pero en el momento tenía 19 años cuando estaba pasando esto. Tenía miedo de hablar con él porque dije, quizás si hablo y no tengo un discurso fluido, va a interpretar que es debido a que no estoy estudiando nada, que me estoy volviendo tonto. Entonces me acuerdo, tenía miedo de hablar con él por manifestar que tenía, viste, una traba en el habla yo. Entonces tenía como me preparaba para hablar y decir algo interesante, como que estudiaba cada vez que antes de verlo a él, estudiaba algo para ir a decir, como un bloqueo, que claro, el mandato de un viejo que te dicen algo es terrible, la Era fuerza que puede tener, como, como te pueden cagar la vida. como dar Es, lección. sí, sí, sí. Qué loco. Ahora, va, qué loco. Me imagino que vos no sos el único caso, digo, me imagino que esto que decíamos antes, de las variaciones a través del tiempo de los vínculos entre los padres y los hijos. Sí, Eh, Ahora, hay algo que siempre da vueltas en el mundo de las artes, por decir, que tiene que ver con lo autoral. sí, Yo te leía hace no mucho, en una entrevista que te hicieron, creo que en Página, que vos decías que vivías en un espacio en donde justamente la soltura de mano y la maleabilidad de estilos barrían un poco con eso del estilo, por decir, ¿no? Como un día había que hacer una animación tradicional, otro día 2D, otro día se trabajaba de otra manera y así, así. Este, ¿Cómo te encontrás vos digo, uno ve los dibujos de Juan Sáenz Valiente y dice, al margen de si sea Norton Gutiérrez o el hipnotizador, o sea, no sé, el animador, lo último que pudimos leer, eh, encuentra tu mano. sí. ¿En algún momento te propusiste un estilo particular o eso se fue formando con el tiempo?
No, eso se fue. No, se fue formando por el tiempo, con el tiempo, digamos. Es más, siempre apunté paradójicamente a no tenerlo al estilo. Para mí siempre es al revés, digamos. El estilo es algo a lo que uno no puede escaparle. Ah, Entonces, cuanto más lo esquives, más paradójicamente vas a ver cuál es. Es más, yo intento como premisa no buscar no tener un estilo, sino no tenerlo. Intento. claro. Pero por un tema son muchos los caminos que me llevan a eso. Por un lado es eso, la formación en lo de mi viejo, es que en el estudio de animación, uno no tenía que tener estilo. Un animador, un buen animador, no tiene que tener estilo. Un animador que no es autor, ¿no? Digamos. Claro. Un animador cuando trabaja en un estudio de animación tiene que adaptarse a la Biblia. Biblia me refiero Biblia se le llama al diseño de la estética del trabajo, ¿no? Claro, al Digamos, el modus diseño de los operandi. fondos. Exactamente. Entonces vos de repente sos animador, te enchufan para dibujar los Simpsons, tenés que dibujarlo con el estilo de Matt Groening. Después Claro. te enchufan para hacer los picapiedras, tenés que dibujar a Pedro Mármol, a Pablo Mármol como con el estilo de Hanna-Barbera. Y Ujú. tiene que ser el mismo tipo. Entonces tenés que amoldar. Entonces de la misma manera, cada vez que vos tenés que hacer algo, tenés que adaptarte a lo que exige el estudio y ese trabajo. Entonces, Sí. yo me propuse hacer lo mismo, pero siendo yo mismo el propio empleador, si se quiere, en el que, en vez de ponerlo al servicio de otra estética, digamos, la estética es la que me impone el guión que me dan cuando tengo que hacer una historieta. Ujú. No sé si se me entendió, lo dije Sí, 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 demasiado. sí, sí. Sí. Eso, como que de repente, en el sentido, digo, cedo en el ego de decir, de dejar mi sello personal y decir, bueno, ¿qué estilo es el que le conviene mejor a esta historieta? Por un lado, Claro. eso me lleva a decir, bueno, me olvido que soy yo, a ver qué me gustaría hacer. Y por otro lado, me pasa que también, eso, creo que también le ofrece al lector una novedad de mi parte, digamos, como no le estoy ofreciendo de vuelta otra vez sopa. Y a su vez también me divierte a mí como desafío. Digamos, son Claro. esos tres pilares los que me hacen cambiar e intentar siempre cambiar de hacer algo diferente. O Pero sea que lo que me pasa. te Sí, das perdón. lugar a experimentar nuevos, digo, pueden ser técnicas, formas de encuadrar, te das ese lugar. Sí, sí, siempre. Es más, intento hacerlo porque por un lado, si no me aburro y además porque si no me aburro, digamos, no podría hacer siempre lo mismo. Entonces, siempre lo que hago es robarle, pero le robo a 2 o a 3 personas nuevas al mismo tiempo. Hago una mezcla. Entonces, si le robas así, no se nota. Y de paso, también lo que pasa es que como soy un mal copiador, los robas un poco y no te sale igual, entonces te queda algo único. Y ahí es donde sí, inevitablemente, todo esto para responderte, digamos, Mm, que al fin y al cabo vos eso, decís que tengo un estilo, como que hay algo mm, que se repite. Yo eso que se repite nunca no lo veo, intento no tenerlo, o sea claro. que sí, es algo que inevitablemente está ahí y es lo que hace que haya un patrón en todos los laburos. Vos sabés que dos cosas. Sí, Uno, sí. en el primer capítulo de estos ciclo de charlas, Alejandro Kiff me decía, no hay que tener miedo a copiarle a los demás porque esto es así, nadie es original del todo, ¿no? Sí, Eh, o Kiff, digamos, sí, sí, ¿no? sí. Que lo ves un dibujo y te das cuenta. Y por otro lado, hablando con Pablo Tambucio, otro ilustrador y muy, muy laburante de la parte infanto-juvenil, me dice, yo nunca lo veo mi estilo. Los que ustedes lo miran y me dicen sí, pero yo no lo veo. Yo dibujo. Sí. No, está perfecto. Digo, en algún punto, también uno desde afuera, y me doy cuenta, que no es, por lo menos por lo que me estás contestando vos, y vos con ya más de 20 años de carrera, uno no está pensando en su estilo, sino que está produciendo por la necesidad de producir y de contar y de dibujar. Sí, no, sí, sí, además coincido, la vi, la entrevista, la de O'Keefe, muy buena. La Ujú. de Tambucio no está publicada, ¿no? Todavía No, no. no, 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 Ah, no, viene más eso, adelante. ya la veremos. Mm, Pero sí, no coincido completamente con lo que él decía, y es esa humildad, lo que él decía, habla también de que tendrían que, en el buen sentido, legalizarse el plagio, ¿no? ujú. Eso que él hablaba de que culturalmente está, no sé si lo estoy tergiversando con lo que digo, pero No, está bien lo que decís, sí, sí. algo así, ¿no? Como que está mal eso está mal visto esa parte en la que uno tiene que copiar. Lo que él decía eso, que cuanto más copias, al principio sí es un afano y después cada vez va haciendo una mezcla, va a ser algo más tuyo y más tuyo, pero es así. Mm. Entonces, a mí me gusta eso más que todo, más por el misterio me gusta mucho lo de descubrir la técnica de cómo laburan los otros. Cómo lograron eso, ¿viste? Es más, si a veces a mí me ha pasado a veces de ir a preguntarles y después
afanárselo. Claro. Entonces, Eso es, no, mirá, ojo, como decía O'Keeffe, en el buen sentido, claro, claro. pero No, es que, ¿sabes a qué me hace acordar esto? Cuando uno está empezando a querer dibujar, que lo primero sí, que hace, a mí me pasaba en los 90 con Jim Lee. Yo decía, yo quiero, a ver cómo dibuja este tipo. Digo, hoy no sé si me gusta mucho, pero en ese momento sí. A ver cómo trabaja la línea, cómo trabaja el trazo. Ahí uno indefectiblemente está afanando, sí, 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 ¿no? tal cual, sí, hay que aceptarlo eso. Total. Pero más Ahora, sí, perdón. no, no, pensaba, digo, que vos, al margen de esto que tiene que ver con el dibujar y hacer, y no estar pensando tanto en yo autor, Sí. em, ¿cómo son los procesos creativos, Juan? Digo, imagino que distintos en cada caso, pero ¿se te ocurre algo? ¿Cómo te dedicas a eso? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cómo laburás? Por un lado, yo creo que, bueno, en ese sentido, es verdad lo que dice mi viejo, y no retomo por le di con un caño a mi viejo, pero no, claro, todo eso él lo hacía porque era muy jodido conmigo, porque me quería, ¿no? Porque quería que le salga bueno, digamos. Te digo que todo sonó muy cariñoso igual, así que Listo, bueno, buenísimo. despreocupate. Buenísimo, ok, tanto mejor. Y no, entonces, no eso que decía, lo de la gimnasia de croqueta. Yo creo, en ese sentido es así, es algo que tiene mucho de ejercicio. Es un ejercicio, uno tiene que elaborarlo. Yo me Ujú. acuerdo que siempre me dio terror pensar, me estoy desviando pero voy a responder, ¿eh? Dale, Siempre me sí. dio terror pensar cómo hacen los humoristas gráficos para hacer un chiste todos los días, ¿viste? Así, ¿cómo Uf, haces para que se te ocurre un chiste todos los días? Me acuerdo que mi padre le había hecho una animación a Caloi, sí. para el horario de protección al menor de ATC, que era como hecho con la marca de Caloi en su tinta, y habían Ujú. hecho una animación, entonces venía Caloi todos los días al estudio de mi padre, durante 2 semanas vino, ¿no? O venía seguido, quizás te lo estoy exagerando, pero 5 veces mínimo vino seguro. Y le pedía la mesa de mi viejo para dibujar la tira de Clemente. Entonces yo me acuerdo, entraba al estudio de mi viejo y estaba Caloi dibujando Clemente, y después iba a la esquina a mandarlo por fax, en ese entonces que podía mandarlo por fax. Claro, lo dibujaba grande, lo mandaba por fax y esa definición era suficiente, como después lo reducían. La definición del Sí. fax se la bancaba, digamos, para imprimirlo de ahí. Y me Y acuerdo que le preguntaba, el tipo ¿cómo, se cómo? sentaba ahí en tu casa y Sí, hacía la sí, tira. sí. Sí, hacía la tira, sí, sí. Yo estaba fascinado, me acuerdo lo veía así dibujarlo a Clemente. Y me acuerdo le pregunté, ¿cómo haces para? Me acuerdo de chico que preguntarle, ¿cómo haces para que se te ocurra un chiste todos los días? Dice, no, me dice, eso es entrenamiento. Claro. Te termina saliendo, cuanto más lo dibujás. Y yo me acuerdo que esa misma pregunta, por más que él me la haya dicho y me haya marcado mucho en ese entonces, es una pregunta, es algo que no termino de entender porque nunca hice una tira diaria y no logro concebirlo todavía. ¿Cómo es que a una persona se le ocurre algo así? Es la misma pregunta que le hago a todos. Le pregunto hoy en día la misma a Alejandra Lunik, a Max Aguirre, a Diego Parés. Me acuerdo que le Ujú. decís la misma pregunta y te dicen, no, lo mismo, va saliendo. Digo, ¿no tenías ese miedo? Y dice, sí, obvio que tenía ese miedo. Entonces, salvando las distancias, a mí me pasa lo mismo. Si ellos pueden con una tira diaria, digamos que es un pequeño guión diario, yo tengo que hacer una historia, al menos una historia por año más o menos, ¿no? Mm. Entonces me siento un cara rota si no lo logro hacer, digamos. Debería poder. Pero la verdad es que no me sale mucho. Me es muy difícil crear historias, no es que está la cabeza disparándome historias todo el tiempo. Pero cada vez que me aparece una, sí, lo que hago generalmente es escribirla. Yo no uso dibujo, no soy un tipo que está bocetando ideas. No soy de dibujar, salvo que no sea puntualmente con el trabajo que esté haciendo. O sea, no tengo un cuadernito en el que tenga apuntes. ¿Viste esa gente que está haciendo garabatos por todos lados? Sí, claro, el famoso cuadernito de artista. Por ejemplo, Carlos Nine tenía uno que después pasaron a ser 3 o 4, que eran cuadernos enormes, y el tipo siempre estaba dibujando y mientras vos hablabas por teléfono con él, el tipo estaba bocetando algo. Y Ah, después esos dibujos los iba como almacenando y tenía esos libros ahí llenos de dibujos y después eran una especie de referencia, de catálogo de él, de sus propias ideas. Entonces cuando tenía que dibujar algo, los consultaba, decía, mira, voy a hacer que acá dibujé acá tal día y lo agarraba y se nutría de eso. Yo nunca podría hacer eso. Digo, no. Ojo, no, que no se interprete que me estoy comparando con el maestro, ¿no? Estoy diciendo como una referencia de qué haría cada uno. claro.
pero yo digo, no funcionaría, no podría ser nunca algo así. Me acuerdo una vez un amigo me dijo, no, vos, un colega me dijo, vos tenés que, un colega artista, Nicolás Mastracchio, Mm. que es más de artes visuales, no es de historieta. Pero me dijo, por eso no sé si es colega, pero me dijo, vos tenés que tener, me enchufó un cuaderno, me dijo, vos tenés que salir a la calle y dibujar lo que ves. Y lo terminé usando para anotar números de teléfono, ¿viste? Como cosas así, nunca me puse a dibujar. Pero lo que sí hago es escribir mucho Word. Cada vez que se me ocurre una idea, abro un Word y lo escribo. ¿Viste? Mm. Ping, lo abro, lo escribo. De repente tengo una idea, lo que sí, apenas se me ocurre la idea, la escribo rápido. O quizás si estoy en la calle, la escribo a mano para no olvidarme, a un apunte en la mano, algo así, con una virome, con un Ujú. papel si tengo. Y después llego, sí, pero entonces tengo muchos Words que escribo y dejo, ¿cómo se llama? Cuando dejo de cantar. Claro, Y de repente algún día digo, esta idea la vuelvo a retomar, y de repente me pasa que un día no sé cómo, este, se te ocurre cómo seguir la historia y frac, y sale. O de repente la avanzas un poco, la dejas, pero es algo así, digamos, todo lo que es a nivel autoral me es muy trabado, no soy un tipo fluido ni que escupa ideas, no soy, si se quiere, como podría ser un trillo, que fra escribía, era pero una yo creo que máquina de escribir. sí, yo creo que también es un tema, sin desmerecerle el talento, ¿no? Es un tema de también de profesión, de hacer y hacer y hacer, y eso hace que sea más fácil. Yo cuando escribo más guiones me pasa que cuanto más los escribo, más me desenvuelvo, más Claro. fácil me resulta todo, y me doy cuenta que tenía un montón de trabas que eran ridículas y que después me parece muy fácil resolverlas. ¿Viste? Cuando de repente decís, ¿cómo resuelvo esto, qué cosa? Y después, no, hay una cáscara de banana y se rebale, listo, pum, ya está, ya lo resolví. Claro. Listo. Y dije, ¿cómo no me di cuenta antes? Y no, porque estaba, ¿viste? Es oficio. Ujú. Pero bueno, Ahora, entonces, sí, no, perdón, y en ese oficio, digo, cuando te tenés que sentar a dibujarlo, lo que escribiste en el Word, erráticamente, eh, ¿cómo lo vas laburando? Digo, ¿también de manera errática o de repente te pasás horas y horas y horas dibujando? lo que me pasa generalmente es que generalmente todo sale de la idea de una imagen muy fuerte. Fuerte digo en el sentido que es la imagen motor, ¿no? O escena, o situación. Eso desde la idea visual, ¿no? Eso me pasa muchas veces, no sé por qué, es algo orgánico, calculo que les pasará a todos, o no sé, o todos tienen, que cuando uno tiene una idea de una historia, uno sabe cuán larga es esa historia. Uno sabe cuando tiene una historia, sabe si es una historia que es una historia de 10 páginas, de 100 páginas, o son 5 tomos, o es un gag de una tira. Vos sabés ahora decís, ¿cómo lo sé? No lo sé, pero sé que, o sea, sé que para llegar a ese momento, tiene que haber antes 3 cuadritos, 3 viñetas, o tiene que haber 50 páginas. No sé, por decirte algo, ¿no? Claro, claro. No sé qué hay en esas 50 páginas, pero sé que es algo orgánico, que uno no se mide no es técnico, es algo intuitivo, ¿no? Entonces vos te pones a desarrollar todo eso. Bueno, en todo ese momento yo intento nunca dibujar nada, porque si lo dibujo, me pasó una vez que dibujé esas escenas que yo quería hacer y después me desapareció el entusiasmo para llegar a lograrlas. Entonces siempre esas imágenes las uso como una especie de premio para llegar a dibujar eso que tanto quise hacer, con la evolución de todo el proceso que lleva a eso. Es decir, que yo cuando tengo una idea con una imagen y sé que hay que hacer 50 páginas antes, bueno, hago todos los bocetos de todas, o sea, primero hago todo el guión. Sí. Lo hago muy tradicional. Yo escucho, por ejemplo, autores como Minaberri, por ejemplo, que iba Sí. dibujando las páginas, las iba haciendo a medida que las iba avanzando, sin saber cómo iba a terminar la historia, ¿Cómo o quizás sería? sí, pero la iba llevando, digamos, iba haciendo páginas a medida que iba haciendo el guión al mismo tiempo. Yo no puedo tener esa confianza conmigo mismo, no sé si es un tema de confianza, me corrijo. Es un tema de que no sé, yo necesito tener una estructura antes para moverme así. Mm. Mismo si hago guiones improvisados, a veces hago los guiones. Me estoy desviando, pero voy a responder. No, no, no. Fantástico. Ok. Dale. No, a veces hago los guiones. Me pasó, por ejemplo, con el de Norton. Mira, ahí está, te lo voy a responder todo cronológico. El primer guión que hice fue el de Norton. Como yo tenía mucho miedo de hacer una historia larga, hice a propósito una historia de aventuras donde la peripecia, digamos, los enredos son muy técnicos. Entonces vos tenés una especie, como decía Jodorowsky, el guionista, vos Ujú. tenés que escribir una historia es como tejer un telar. Vos abrís los dibujos, cuando llegas a la mitad, todo eso que abriste tenés que cerrarlo. O sea, del resto del telar es eso.
Entonces, yo hice lo mismo con Norton, digamos, con Norton Gutiérrez. Ujú. Hice una historia que abrí, y cuando llegué a la mitad, ya basada en una estructura, cerré todo eso, y lo que hice fue, siempre se había mostrado una pistola al principio, después tenía que usarla para que alguien dispare. Si había mostrado una cáscara de banana, alguien después se tenía que resbalar, digamos. Todo lo que tenía que aparecer en un momento tenía que mostrarlo antes para que se justifique, y fui así, tejiendo una historia que después la resolví. Como que vas armando coordenadas, Sí, algo pero así. con una escaleta previa, es decir, con una estructura Claro. al principio sobre la que monté todo. Después, cuando hice el de Subestada, lo hice todo ese, sí lo hice a ciegas, digamos con guión, pero hice un guión empezándolo sin saber dónde iba a terminar. Hice más lo de Jodorowsky, y si querés, ahí sí realmente abrí sin basarme en una escaleta. Y después, ahora sí, ya hoy en día escribo los guiones, fueron como escalones, ¿no? Siempre que lo fui haciendo progresivamente. Y después ahora sí hago las historias más orgánicamente, ya estoy un poco más canchero y las escribo sin saber bien dónde voy, pero las voy cerrando, las voy terminando. Pero lo que sí, las escribo todas y recién ahí me pongo a dibujarlo. Cuando dibujo, hago boceto de todo. O sea, hago todas las páginas bocetadas. Y eso sí, es inevitable que por más que uno haya hecho un guión muy terminado, cuando uno lo planta en la página siempre hay imprevistos o situaciones armónicas que hay que comprometerse con la página que hacen que el guión se altere. Por Ujú. ejemplo, hay que agregar o sacar un cuadrito, un texto está muy largo porque no entra, pero Claro. lo increíble es que siempre en ese caso se mejora, se potencia, porque en la página te exige por una armonía algo que tiene que estar bien. La página, parece que estuviésemos hablando de magia, pero la página te exige, o sea, te, ¿viste cuando los guionistas dicen el personaje me está hablando? Sí, Digo, es un poco eso. sí, la página yo creo que sí, que a mí me ha pasado cada vez que planteo algo en una página, digo, no, mirá, sí, para que, porque, digamos, cada página es una unidad, de la misma forma que cada viñeta es una unidad, cada renglón de viñetas es otra unidad, y cada página es otra unidad, como son subunidades, ¿no? De la historia general. Mm. Y esa página tiene que tener una especie de coherencia, tiene que tener esa unidad que a su vez tiene que abrirte una intriga para pasar a la otra página. Entonces es importante dónde termina la página, siempre, ¿no? Claro. Tenés que terminar de contar algo y abrir otra historia. Lo mismo que pasa en una serie que vemos en Netflix, si se quiere. Ujú. Lo que pasa en un capítulo, que vos tenés que cerrar algo en un capítulo, pero abrir la intriga para que el lector Claro. quiera ver el El otro. cliffhanger. El cliffhanger, exactamente. Vos tenés que tener el mismo formato en miniatura en una página. Entonces, son mis reglas, ¿eh? No estoy No, diciendo que claro. tenga que ser así. Calculo que son bastante universales como reglas, pero al menos quizás alguien te puede decir que no es así y tiene razón. Está en su derecho, digamos. Son mis reglas con las que yo juego para moverme. Cuando yo hago esas páginas ahí, me pasa que sí, necesito que los textos a veces decís este texto está de más, de volarlo, me quedo corto. Generalmente se acomoda de una manera que optimiza la historia, no sé por qué, pero es eso, es mágico. Y después cuando yo termino de dibujar toda la historia, ahí sí me pongo a bocetarla y me pongo a dibujarla en serio, ¿no? Y ahí sí, ahí tengo muchos criterios. Eso lo hago todo digital, ¿no? Siempre porque todo lo que es cambiar cuadritos, de repente te pasa, o sea, es un momento en que cuesta mucho ese momento del croquis. Mm. Porque volví antes, ¿no? Estoy hablando no de dibujarla terminada, sino el momento de plantearla en la página. Sí, sí. Porque de repente hay Todo unos eso lo cuadritos. trabajás digital. Sí, sí, gracias a Dios, porque si no sería mucho borrador, mucho borrón. Claro. Gracias a Y Dios, no por un tema de que sea más rápido, sino por un tema de que uno tiene más control, ¿no? Que es una gran diferencia con lo digital, digamos. Para mí la ventaja del digital es el control, no la rapidez, porque el tiempo que tardo es el mismo. ahora, eso es el plantado de página, el bocetado y demás. Ahora, ¿te das lugar al analógico en algún momento? Por ejemplo, cuando haces la página en sí, o trabajás todo digital. Ahí sí depende de la técnica que voy a usar. Mm. Por ejemplo, lo que hice en el animador, que es la última, Sí. lo dibujé todo en la compu, es el croquis, ¿no? Cuando terminé el croquis lo dibujé bien en la compu terminado, y cuando lo terminé de dibujar, lo imprimí y lo calqué a mano. Y lo que se ve, y eso después lo escaneé. Entonces lo que se ve el resultado final es un dibujo que está hecho a lápiz, que parece como hecho de una manera muy, o al menos es lo que intenté buscar, ¿no? Que parezca hecho de una manera muy, muy como impulsiva, como si fuese alguien que se puso a garabatearlo en la hoja de un saque, pero es mentira, está todo hecho antes tiene una estructura Claro. por debajo que es digital y calculada, medida, photoshopeada, digamos. Los textos están todos escritos en la computadora y viste, cuando la caja de texto la abrís, la achicás para ver cómo
lo pones justificado, no sé qué, todo eso lo hice todo digital, digamos. claro. Pero Eh, Pensando después de justamente... casos, Sí, decime. no, perdón, casos, por ejemplo, como el de la historieta de Alfredo, que hice con Alfredo Casero, la de un perro con sombrero, que son una Mm, recopilación de unas historietas que salieron en la revista Orsay. ujú. Esas están todas hechas en la computadora, nunca salí de la computadora. Mira. Está todo dibujado dentro de la computadora. Terminé Y, esa historieta y no tuve que lidiar con un solo papel, creo. Quizás me estoy y, equivocando, pero no. y con el hipnotizador, ¿cómo hiciste? Ese fue un poco antes, que no estaba tan canchero en hacer tanto en la compu. Lo que hacía era todo a bocetarlo. Tengo los croquis en la computadora, después lo dibujaba a mano los personajes y los escaneaba y los pegaba arriba del croquis y después lo entintaba todo por arriba digitalmente. Eso lo imprimía, lo sombreaba con acuarelas, lo volvía a escanear y después lo pintaba por abajo con baldecito pleno. Mira. Pero lo que sí hacía en el animador, en el hipnotizador, con guión de DeSantis, Ujú, lo que tenía piolas era, íbamos por capítulos, porque eran por entregas en la Fierro, en la ujú. revista Fierro. Entonces lo que hacía, que es un método que suelo hacer, es que cuando lo dibujo un personaje a la vez. Es decir, yo planteo toda la historieta, que en esa época eran capitulitos, ¿no? Cada capítulo de 8, entre 6 y 8 páginas tendrían, creo, o 10 páginas algunos. Los dibujaba todos a nivel croquis, ¿no? Cuando terminaba, lo que sí hacía un croquis muy bien plantado, muy fiel, digamos, muy sólido, perdón. Y después dibujaba los personajes uno por vez. O sea, contaba todos los personajes que aparecían y contaba cuántas veces aparecían y me decía una lista. Entonces ponerle que el hipnotizador aparecía 50 veces, Salinero, el concierge, aparecía 30, y otro 20. Entonces hacía la lista de mayor a menor y empezaba por el que más veces aparecía. Claro, o Y sea, ese, metódico. sí, sí, pero Eso porque es eso, tradición. sí, lo que pasa, lo que me sirve con eso es para comprometerme mejor con un personaje. Claro, Porque entiendo. de esa manera es como que es como si fueses un actor y estás encarnando a un solo personaje a la vez. Entonces le Claro, puedes hacer mejor el arco. Y por un tema eso, que es mejor para el arco de las emociones del personaje, si se quiere, para no hacer incongruencias, porque estás como más en la piel de un autor. Y además, de un autor, de un actor, de un personaje. Y además por un tema de que las proporciones no se me desvaríen. claro. Porque Digo, tenés que porque hay dibujar algo a de la uno. historieta en que tenés que dibujar al mismo personaje 1000 veces, digo, ¿no? Sí, sí, por eso. Entonces es un quilombo. Entonces prefiero. Claro, Si haces uno, después este tenía las manos flaquitas, el otro las manos gordas, el otro tenía la cabeza así, y después terminás mezclándote. Entonces me concentro en uno, digo, no, este tiene las manos así, los pies así, y la cabeza así, y lo dibujo de un saque. Después voy al otro, no, este otro es más petizo, ¿no? Y lo que sí hago, tengo un modelo sólido también de los personajes de antemano, en el que los pongo para más o menos ver las proporciones de uno a otro, para que no claro, haya cambios de estatura, ¿no? Más o menos. claro. Pero ojo, aclaro que también lo que yo hago, justamente con esto de los personajes, a mí no me interesa en absoluto, o sea, no, lo de hacer de antemano una Biblia, lo que decíamos antes, el término este de hacer como una especie de diseño de los personajes muy sólido no me sirve, porque es perder tiempo para mí. Porque yo Claro, lo que hago al laburar lo digital, lo que sí hago siempre un mecanismo en el que después sea muy fácil siempre corregir digitalmente. claro. Entonces yo lo que hago en vez de dibujarlos de antemano, yo los dibujo de un saque y me quedan mal. Digamos, me salen mal. O sea, se me van hasta que... no es que me salen mal, no los conozco cuando los empiezo a dibujar. Claro, Y los vas entiendo. dibujando y los empezás a conocer a lo largo del dibujo y después llega un momento que pasa al revés. Los conoces y te enviciás. Porque lo conoces bien y después te empezás a darte mañas y empezás como a darte mañas en el sentido negativo, ¿no? Como que empezás a eso, a enviciarte y a deformarlos mal. Entonces, cuando Claro, yo termino de dibujar un personaje, vuelvo atrás y digo, bueno, de todos los que dibujé me parecen como si fuesen muchos hermanos o primos, ¿viste? Son familiares, pero no son el mismo personaje, porque no se parecen. Digo, claro. ¿cuál es el que más me gusta? Este. Bueno, ponerle que agarro de los 50 que dibujé, agarro el número 23, el que más me gusta. Ahí hago un barrido de ahí hacia atrás, que los emparejo todos usando ese como referencia, y de ahí hacia adelante también agarro ese como referencia para corregirlos todos. Entonces, ahí sí me quedan todos bien, y después ahí, recién ahí paso a entintarlos, si se quiere. O sea, son variantes posibles del personaje que terminan llegando a una versión final, por decir. Exactamente.
pero en vez de dibujarlo y probarlo a hacerlo 50 veces antes de meterlo en la página, hasta sentirme cómodo con el personaje, decir, bueno, ahora lo tengo, ahora me pongo a dibujar las páginas, directamente esas 50 pruebas las hago adentro de la historieta. Claro, Porque las puedo corregir después, porque es digital, digamos. claro. Estás experimentando, Juan, ahí. Sí, no sé si. ¿Sabes que lo estuve hablando? No la otra vez me dijeron que había otro dibujante también que hacía eso, pero sabes que no escuché de alguien que me dijo que había un dibujante que no me acuerdo el nombre que hacía eso, pero Ujú, creo que hasta ahora no escuché a nadie que haga eso de dibujar por personaje. claro, Ojo, también depende de cada historieta, ¿no? De repente, por ejemplo, en el animador le dibujé toda un saque, toda junta. No dibujé por personaje. Dibujé claro. depende de cada caso. Porque el animador también es una historieta también, hablando de estilos, que como tiene una historia que es demasiado pesada, si hacía un dibujo demasiado ambicioso, no me sé la palabra, Cargado. sí, eso, demasiado cargado, gracias, Ujú, perdía, yo creo que se hacía muy pesada, se hacía muy densa. Entonces tenía claro. que tener un dibujo más livianito, más naif, para que haga, por un lado para que haga un contraste y por otro lado para que se le haga más llevadera. Entonces, bueno, en ese caso no era tan difícil los personajes y las proporciones y me era más fácil, porque el problema me era más fácil dibujarlo así todos juntos, como si fuese avanzando viñeta por viñeta, porque el problema cuando haces un personaje por separado es cuando los tenés que hacer coexistir, Claro. ¿viste? Porque dibujas uno, dos, tres y después el cuarto quizás no te entra, porque te habías olvidado o no listo. Entonces tenés que estar achicando, reduciendo, tenés que hacer una especie de carnicería o a veces los tenés que estar haciendo que se abrazan, que se pelean, no sé, más Claro, difícil que si los claro. dibujás todos juntos. Tiene sus contras, ¿no? Pero por eso, depende de cada caso. Ahora, todo este proceso, que es un proceso que, por lo menos hasta ahora, es el primero que escucho que trabaja así, después voy a investigar quién es el otro que te está plagiando. ¿Sabes qué? No sé, pero me dijeron, pero creo que me lo contó alguien como informalmente. Ah, ¿sabes qué? Pero era un dibujante francés, me acuerdo. Mm. De argentinos no sé si hay alguno que haya hecho eso. O quizás sí, ojo, Es no el sé. primero al que escucho. Sí, sí. No sé si lo inventé, ojo, tampoco me quiero hacer. Quizás ya alguien lo hacía hace un montón, pero. Bueno, no importa. Pero yo, al menos no eso sí no se lo afané a nadie, lo descubrí yo para mi Haciendo. estilo, para mi técnica, sí. Dije, me conviene hacerlo así, pero fue un tema técnico, ¿eh? No es que me inspiré o algo, fue un tema de analizarlo y digo, no, me conviene hacerlo así, Claro. me sentía más Ahora, cómodo. Juan, digo, producís con todo este proceso que vos contás. Ahora hay un momento que hay que decir stop. Hay un momento que hay que decir está, entre comillas, terminado. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Porque hay veces que la obra nunca está terminada. Y no, en ese momento sí, me pasa. Bueno, la otra vez no me acuerdo de dónde conté, sí, que una vez lo fui a ver a Lucas Nina y estaba corrigiendo una historieta que ya había entregado en la Fierro, me acuerdo. La había entregado y la seguía corrigiendo. Dije, pero ya está, ya la Claro, entregaste, ya se publicó. Sí, no, pero todavía tengo, viste, como que a veces lo cuento esto no un poco para reírme, pero también un poco para aclarar que me siento identificado, viste, como que tenemos ese impulso a seguir corrigiéndolo. claro. Perdón, es una frase que ya creo que siempre la digo, pero sirve para este caso que Breccia decía, cuando Alberto Breccia, ¿no? Dice, Ujú. cuando uno termina un trabajo y está satisfecho es el principio del fin. Es como decir. Entonces, a mí me pasa siempre que yo termino algo, siempre tengo el impulso de corregirlo, pero igual también al mismo tiempo, no sé por qué en ese sentido me sale algo bien, que es decir, digo, bueno, ya está. Hay un momento que digo, ya está. Yo me acuerdo, Pablo Fernández, un dibujante, me contó que le dio a hacer le pidió un dibujo a Muñoz, o una vez se lo había encontrado en un bar, y Muñoz se puso a dibujarlo, y en un momento Pablo Fernández le dice, ya está, terminalo ahí. Porque el tipo seguía, viste, metiendo rayas. Claro, Y el niño alza la cabeza, lo mira y le dice, gracias, nunca sé cuándo terminar un dibujo. O sea, pues si le pasa a José Muñoz, le pasa a Lucas Nin, es como que uno dice, no estoy solo. Pero es verdad que uno tiene esa sensación de no querer, por un lado, soltar lo que está haciendo porque es una especie de hijito. Si querés, como una claro. especie de obra. Hay un rol un poco paternal con las obras. Pero no sé por qué hay momentos a mí me pasa que digo, bueno, sé cómo cerrarlo, no sé por qué, pero como que hay que hacer un equilibrio entre decir, esto, si le sigo metiendo mano, va a mejorar, y decir, bueno,
todo lo que yo sé que ahora puedo hacerlo mejor, en vez de aplicarlo en esto y seguir metido en esto que ya me está quedando viejo, aplico todo lo que puedo haber aprendido para mejorarlo en el próximo proyecto. Como decir, Claro. bueno, mira, todo esto que estoy haciendo, yo qué sé, doy un ejemplo, a mí me pasó con Sarna, que Ujú, terminé de dibujar Sarna y cuando lo estaba terminando de dibujar, Sarna, mi primera historieta con Carlos Trillo, ¿no? Que hice esa ujú. que contaba al principio. Sí, sí. Terminé de dibujarlo, me había dado cuenta, no sé cómo es que viajando en el colectivo vi una oreja y dije, no, claro, las orejas no las estoy dibujando bien. Dije, las orejas tienen una vueltita más. Se me había olvidado hacer una vueltita más a la oreja para un dibujo realista, ¿no? El de Sarna. Y lo estaba por entregar y tuve que volver y hacer todas las orejas de vuelta porque dije, no puedo dibujarlo, no puedo entregarlo haciendo las orejas, habiendo dibujado las orejas mal. Pero ahí porque ¿Y lograste todas las orejas de vuelta? sí, dibujé todas las orejas al final. Tampoco es algo increíble, ¿no? Pero me acuerdo que le agregé una vueltita más. Pero en ese caso dije, sí, tengo que hacer esto. Pero no lo dudé. Pero hay otro momento en que de repente decís, uy, mira, y esto ahora no lo veo también. Pero el momento decís, bueno, listo, ya está. Lo cerrás ahí, Claro, pues si no te la pasás retocando. Pero ese momento me sale bien, no sé por qué, pero lo sé cerrar. No, claro. lo que sí me pasa después, que es algo que es grandioso en el caso de los dibujantes. Bueno, por un lado me pasa esto que aclaré antes, que todas las historietas que hago a propósito las hago siempre con un estilo que sea accesible para retocar en el futuro, en caso de ser necesario. O sea, digamos, uno pinta algo en acrílico, por decirte cualquier ejemplo, y lo tenés que retocar después, es un quilombo, porque el acrílico cambia el Sí, color cuando se seca, sí, viste, como que se hace más oscuro, entonces tenés que mezclarlo más clarito de antemano, si haces un parche se te nota, es un quilombo. En Photoshop, al menos con las técnicas que yo uso, siempre es fácil emparchar. Entonces, lo que siempre está bueno es que si a la historieta le llega a ir bien, ahí sí. Lo que me pasa cuando me dicen, le llega a ir bien, perdón, cuando en caso de que se reedite, siempre que se reeditan, siempre ahí la retoco, eso seguro. mira. O sea, me ha pasado a retocar, meter mucha mano muchas veces cuando me dijeron que algo tengo la posibilidad de que se publique. Ahora, eh, vos decías, son como hijitos, digamos, ¿no? Sí. Y al principio de la charla, ya hace más de una hora, que la verdad que estoy muy agradecido que estemos charlando hace tanto tiempo, igual No, ya por te voy favor, soltando. el placer es mío, Eh, no hay ningún apuro. em, ¿Los volvés a ver esos hijitos? Digo, no sé, no digo el animador que no salió hace poco, digo, pero hace un tiempo, unos años. Pero, ¿volvés a ver tus trabajos? ¿Te volvés a mirar? Sí, intento no hacerlo, pero a veces caigo en la tentación. Intento no hacerlo porque lo que me encantaría hacer es leerlos alguna vez con un criterio objetivo. Claro, Leerlos. imposible. Y claro, me pasa, en realidad lo que me pasa, por suerte, que cuando más viejo estoy, más viejo, digamos, soy pendejo, tengo 42 todavía, pero estoy en ese sentido lo suficientemente viejo como para empezar ya, por suerte, a olvidarme de lo que hice. Y eso está buenísimo, Dice que a partir de los porque 40, viste, uno ya la memoria empieza a fallar. sí, tal cual, pero yo en ese sentido es algo que considero que me viene bien, porque está buenísimo que la historieta Sarna o las primeras, el hipnotizador, todas esas me las acuerdo muy bien. Me acuerdo los guiones, me acuerdo los diálogos, me acuerdo los dibujos. Entonces no me puedo despegar. En cambio, las últimas me pasa que las dejo de ver y las agarro y dije, a ver, uy, este libro, a veces me pasa, abro la biblioteca y dije, uy, mirá, este que había dibujado, ¿cómo es? Ah, mirá lo que hice. Pero en ese sentido está bueno lo que dice, una vez le escuché decir a Oswald, que dice cuando, ojo, me estoy desviando, pero bien al caso, que Ujú. cuando dice que ustedes cuando vean algún maestro de ustedes, alguien que admiren, vean alguna obra del tipo, búsquenle los defectos. Porque si le encuentran los defectos, quiere decir que la persona evolucionó. Y ustedes lo que quieren es que ese tipo, digamos, si ustedes tienen amor por el que consideran a quien admiran, tenés que desear que el tipo evolucione. El Claro. tipo, la mina, digamos, que ese Sí, autor sí. evolucione. Y si evolucionó, quiere decir que mejoró. Entonces, si evolucionó, quiere decir que antes hizo algo mal. Entonces, está bueno encontrarles defectos a los autores que uno admira, porque eso te hace comprenderlos y alentarlos, si se quiere. Claro, claro. Entonces, O sea no, que encontrarse también los defectos no es algo malo per se, sino es parte del crecimiento. claro, entonces en ese sentido a mí me pasa, claro, considerando que me admiro un poquito digo, en el sano derecho de ejercer el ego, ¿no? De creerse. Sí, de creerse, sí, está bueno ver que uno hizo algo y decir, esto no está bueno.
Viste, qué Claro. vergüenza que dibujé esto, como carajo me lo publicaron. Igual, lo que sí, no, tampoco no es por falsa modestia, lo que sí me pasa por suerte ahora es que considero que tengo, las últimas veces que vi mis dibujos, vi que los últimos libros ya considero que estaban siempre, hay cosas a corregir, pero considero que ya que tenían un criterio que era digno de ser publicado. Eso me alivia. Claro. Por ejemplo, yo ahora, cuando vi Sarna, me pareció que era. Me da vergüenza Sarna. Digo, no entiendo cómo les dio la cara para publicar esto. Ese sí, no, honestamente lo digo, ¿no? Digo, no. Está bueno, está bien hecho, pero a mí me da vergüenza. Digamos, es correcto, pero hay muchos errores. Por suerte ahora justo se reeditó y ahí pude meterle mano. Claro. Así que ahí ya, ahora sí estoy de vuelta conforme. La última, Pero Juan. sí, Es un poco más. Igual estuvimos charlando medio en tono filosófico, lo cual está buenísimo. em, pero es un poco. Yo creo que ya un poco el recorrido ya lo fue respondiendo, el ida y vuelta y mucho de lo que contaste vos. Pero vos venís de una casa muy particular, con oficios muy marcados y demás. Lo cual también me lleva a hacer esta pregunta. El dibujar, o sí. vamos a ponerlo en el dibujar, que es donde vos te movés como pez en el agua. Viene con uno, cualquiera puede aprender a dibujar. ¿Cómo ves vos eso? Digo, porque es una discusión que no viene desde ahora, desde hace 1000 años, que es esto de si hay un talento interno, si hay algo que se puede ir aprendiendo por más que no haya un talento. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, o sea, yo creo que cualquiera puede dibujar. Depende de qué es lo que uno se proponga hacer, ¿no? Es Claro. decir, si uno hacer una historieta, perdón, o dibujar, no es como decirte que quiero correr 100 metros llanos, digamos, no tiene ese costado tan matemático que decís, bueno, si querés correr 100 metros llanos, seguramente si sos petizo tenés menos condiciones que si fueses más alto. Claro. O, ¿viste? O si tenés 20 años vas a tener más condiciones que si tuviese 50. Ujú. O mismo, yendo a algo más terrible, digamos, si estás en condiciones físicas o no, ¿viste? Si no tienes una capacidad o no. Ujú. Más terrible no, me corrige, no es terrible la palabra, yendo a algo más contundente. Ujú. Pero a lo que me refiero es que dibujar cualquiera puede tener un talento de hacer algo alucinante dibujando, pero eso cualquiera lo aseguro y estoy con mucha, estoy muy seguro de eso. Ujú. Pero me refiero a eso. Ahora sí, si uno lo que busca es el virtuosismo del dibujo, ahí sí estás más condicionado, si querés. Porque ahí no sé si. Pero sí, lo puedes hacer, eso no tiene ningún. Eso es un tema técnico, es un tema de. Eso sí es gimnasia de croquetas, si se quiere, eso es entrenamiento. Claro. El que tenga alguna duda de eso puede recurrir al libro. Hay uno que se llama Aprendiendo a dibujar con el lado derecho del cerebro, que es de una autora que se llama Betty Edwards, Ujú. que es una mina que explica, digamos, lo que plantea es que uno dibuja mal, por un lado, porque dejó de dibujar en el momento que aprendió a escribir, porque nuestra cultura impone que la escritura reemplaza el dibujo Total. como mecanismo, como recurso de expresión, escrita, si se quiere, o dibujada, como se quiere, en Sí, y papel, como comunicación. como comunicación, exactamente eso. Como comunicación. Y que después, a lo que se suma que la educación racional atrofia el lado derecho, que es el lado creativo. Entonces, el libro lo que enseña no es a dibujar, sino a desenviciarse de la influencia del lado izquierdo en el lado artístico. Entonces, con ese libro uno hace los ejercicios que propone ahí esta autora y al rato salís dibujando. O sea, al rato, quizás al mes, ya estás dibujando, estás deseteado, si se quiere, estás como reseteado en el cerebro para parecer una Claro. esponja libre de prejuicios. Ujú. Entonces, dibujar se puede. Ahora está el otro tema de qué es lo que uno busca con el dibujo. Porque, doy un ejemplo, Lewis Trondheim, un autor de acá en Francia muy conocido, el tipo tenía más o menos nuestra edad, creo, o quizás ser un poquito más pendejo, tenía 30, algo así, Mm. cuando dijo voy a ser autor de historietas y no sabía dibujar. Dijo, no puede ser muy difícil, voy a hacer una historieta y voy a terminar sabiendo dibujar. Hizo una historia que se llama La Pinote en la Patagonia, creo que se llama algo así. Justo Ujú. no tiene nada que ver con algo de Argentina, pero justo pasa, es un título con la Patagonia, ¿no? Mm. Y es un libro que son como 300 páginas, que lo empieza dibujando muy mal y termina dibujando lo que zafa. Y sigo dibujando y ahora no es un gran dibujante, pero
dibuja buenísimo, está buenísimo lo que hace. Claro, Pero no busca el virtuosismo, pero también a eso viene el cuestionamiento. ¿Acaso si uno tuviera virtuosismo, tendría la gracia que tendría, por ejemplo, un tipo como Podetti, o el mismo Podetti da el ejemplo con Landru. Dice, si Landru hubiese dibujado realista, no hubiese sido gracioso. claro, Entonces el mismo Podetti también, ojo, Podetti yo creo que es un gran dibujante, pero tampoco el tipo no busca el virtuosismo que puede buscar un Mordrucker o un Mandrafina, si se quiere, porque no ese es el recurso, ¿no? claro, Pero si Podetti quisiera dibujar así, bueno, no sé si se lo propusiera, si llegaría o no, pero no creo que le interese tampoco, y lo que hace está perfecto así. A mí me encanta lo que hace, por decirte un ejemplo de Podetti, sí, sí, y es un gran dibujante, pero no sé si buscó eso. Entonces yo creo que no, digo, no sé si dibuja así, no dibuja realista porque no lo buscó. Yo creo que si el tipo se hubiese puesto eso como meta, yo creo que hubiese llegado también. claro. Pero lo que voy con todo esto, pero no estoy logrando cerrar. A lo que voy es lo siguiente, que cada uno tiene un equilibrio único entre el dibujo y las ideas, y creo que todos pueden hacer algo genial, pero y no tiene por qué ser realista, eso voy. No tiene por qué uno Claro. limitarse a dibujar bien. Lo que tiene, ahí, ahora te lo voy a responder, mira, ya está, a esto voy. Lo importante, creo que, no sé si todos pueden dibujar bien, pero todos pueden lograr una gracia del carajo con lo que hacen. Claro. Y cuando digo gracia no quiero decir que sea humor, No, quiero no, decir no. que sea, es más, tengo acá el computador, voy a buscar, metiéndome en la RAE ahora para buscar la palabra gracia, Es porque como quiero una ver. gracia divina. Sí, es cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona. No, pero eso no es. Hay muchas definiciones. Atractivo, independiente de la hermosura de las facciones que se advierten en la fisionomía de algunas personas. Bueno, sería eso, pero aplicado al dibujo. Mm, No sé si se puede aplicar gracia en ese sentido, pues sería eso. Todos pueden lograr un atractivo independiente de la hermosura de las facciones que se advierten en la fisionomía de algunas figuras que se dibujen, ¿no? claro, claro. Este, No, no hay, no es que haya tantas fórmulas, por decir, sino que en realidad es poder encontrar el modo en que uno se expresa. Exactamente, porque por ejemplo, Carlos Nine tenía todo el Bellas Artes puesto encima y lo aplicó en algo que es rarísimo. Es como toda esa técnica al servicio de unas criaturas deformes, rarísimas, que son Ujú, alucinantes, pero que nadie le dijo que tenía que hacer eso. Digamos, él usó, como él explicaba, que él decía que era un contrabandista, digamos, entre las dos fronteras, ¿no? Entre los dos lenguajes. Entonces él claro. agarra lo de Bellas Artes, pero lo aplica en la historieta. Ujú, Vos de repente decís lo de Muñoz también, que es algo completamente expresivo, que también tiene un Bellas Artes, un bagaje de Bellas Artes, pero lo que dibuja es algo que, bueno, igual sí, ese está muy bien dibujado, no es un ejemplo. Pero Alberto bueno, Breccia. ¿qué hace, por ejemplo, Alberto Brecha? Mm, Viste que rompe con todos, pero hay un montón de tipos que hacen algo que no sé si está bien hecho. Bueno, igual Alberto Brecha sí también tenía eso, también es un ejemplo de ese que tenía un bagaje alucinante. Más allá de que ujú, después haya roto con todo, se paró en otra parte, pero, por ejemplo, sí, tipos como Liniers o Rep mm, o eso, ¿viste? Eso, Landru, son tipos que hacen algo alucinante, pero no sé si dibujan bien. claro. Ah, Que sería bien, ¿no? Creo que es exactamente que sería bien. Mm, Pero esos tipos hacen lo suyo y es único. Y esos eso también es algo que lo hicieron ellos. Este, cada uno puede encontrar ese equilibrio entre imaginación y el recurso para dibujarlo que es. Ahí está, acá tengo un ejemplo perfecto, perdón. Daniel Close ujú, es un tipo que dibuja apuntando a ser realista, pero le sale mal. Es como una especie de Van Gogh. ¿Viste que Van Gogh lo ujú. veías al tipo que se rompía el culo para pintar y le salía mal, pobre? A mí me encanta lo que hace Van Gogh. Pero el tipo no llegaba, veías como, viste, el esfuerzo que hacía el tipo desgarrador por tener la técnica que no le daba. Ujú, Y eso logró un equilibrio único que hace algo lindísimo. ¿Viste? Esos claro. cuadros que no están bien hechos los de Van Gogh, pero bien hechos, buscando esa técnica que se exigía en ese entonces. Está El bueno. Y lo gesto mismo, propio. el gesto propio, exactamente. Y Daniel Close tiene eso. Tiene un dibujo que es un tipo que intenta dibujar bien y no le sale, y hace un esfuerzo por dibujar bien, a diferencia de Podetti, por ejemplo, que no está haciendo el esfuerzo por dibujar bien. Ujú, Close hace un esfuerzo por dibujar bien y no le sale, y en eso hizo un estilo. O sea, claro. vos ves las historietas de Daniel Close, y si las dibujara bien, no funcionarían, y si las dibujara mal, tampoco funcionarían.
O sea, si los dibujara más así nomás, ¿no? Claro, Pero claro. es un tipo que vos ves y hay un esfuerzo, está sufriendo el tipo, lo hace prolijito todo y le queda duro el dibujo. Y esa dureza le Es funciona parte. bárbaro. Sí. Ah, Entonces eso, en ese sentido, diciendo, todos pueden hacerlo y todos pueden hacer de lo que puede ser una virtud un defecto y ahí puede estar el estilo. eh, Juan, tremenda charla. Muchas gracias. No, por favor, gracias a... Soy yo el que agradece, gracias a vos.